Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, soy su conductor de siempre, Sebastián Cova, politólogo venezolano, grabando desde Caracas, Venezuela, octubre de 2021. ¡Wow! ¡Qué formalidad! Sí, pues soy yo de regreso, queriendo hacer un podcast relativamente corto, bastante... Sí, va a ser subjetivo, sigo entregado a la doxa, dirán los críticos. Pero como les he dicho en capítulos anteriores, estoy como planteando líneas para abrir conversaciones y eventualmente buscar los datos para volver a estos temas en el futuro cercano y desarrollarlos con mayor precisión, apoyo en datos y plantear debates. El tema de hoy me va a llevar de regreso a los Estados Unidos para hacer un pequeño análisis comparativo con Venezuela, como les decía, con cierto o elevado grado de subjetividad, pero no por eso sin mayor elaboración teórica. Sin más preámbulos, paso entonces a hablar del tema del día. Bien, en este capítulo voy a volver a tocar la continuidad de las tensiones políticas en los Estados Unidos, con lo cual me empato con los capítulos anteriores donde hablé del tema, que fueron el capítulo 52, publicado a principios de mayo, y los capítulos 58 y 59, publicados a principios de junio. El capítulo 52 de mayo, del 4 de mayo, se titulaba La segunda persona más poderosa de Washington. Y luego los capítulos 58 y 59 eran sobre mi preocupación sobre las tendencias que yo veía que estaban teniendo lugar al interior de los dos grandes bloques políticos en los Estados Unidos, comúnmente denominados conservador y liberal, representados a su vez por el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Voy a empezar por plantear como dos grandes tensiones políticas en los Estados Unidos. Hay una que es más o menos normal, esperable en todo sistema político funcional o incluso medianamente funcional, que es sobre todo en los de naturaleza o los de conformación presidencialista, como los Estados Unidos, en los que el poder legislativo y ejecutivo están claramente diferenciados, en este caso entre el Congreso y el presidente, respectivamente, que es básicamente toda la crisis para poder aprobar la agenda política del presidente, que tiene que ser aprobada por el poder legislativo, en este caso el Congreso, para poder implementar una serie de programas y de vamos a llamar ítems o promesas electorales, ¿ok? Ese problema está estancado después de unos primeros 100 días bastante activos y prometedores, en el que el gobierno de Biden aprobó, o el Congreso le aprobó a Biden, un nuevo paquete de ayudas económicas para la población y el sector privado, y las jornadas de vacunación, etcétera. Ahora se ha estancado porque la gran promesa electoral demócrata no se logra pasar por el obstáculo que han planteado dos personas demócratas. En el capítulo 52, que yo titulé La segunda persona más poderosa de Washington, hablaba de Joe Manchin, el senador por el estado de West Virginia, Virginia Occidental, quien había expresado no estar de acuerdo con la propuesta legislativa del gobierno. Pues resulta que eso se ha cumplido, pero no ha sido solamente él. Se le ha unido la senadora por el estado de Arizona, ella se llama Kyrsten Sinema, la senadora Kyrsten Sinema, que es una Blue Dog Democrat, es así como llaman usualmente a los demócratas conservadores, es decir, los demócratas que no están muy a la izquierda, pues. Ella fue electa al Congreso en 2018, es decir, ella ocupa el cargo desde enero de 2019. Ella antes había sido representante, es decir, miembro de la otra Cámara del Congreso, por el mismo estado de Arizona. Pero cuando eres miembro de la Cámara representas una sección del estado, a menos que el estado esté muy poco poblado. Bueno, ella junto con Manchin son los dos votos que le faltan a los demócratas para poder aprobar por la técnica del budget reconciliation, es decir, la reconciliación del presupuesto, una de las dos partes del proyecto ambicioso del presidente Biden. ¿En qué consiste? Básicamente,
Biden promete un enorme plan de gasto público, gigantesco, muy grande, de 10 años de duración, ojo, no es todo para allá, que implicaría la generación de nuevos empleos, la generación, o sea, estimular el PIB por gasto público, pero que además también quiere implementar una serie de ítems muy populares en los demócratas, algunos tan remotos como de los años 90, que nunca han podido ser aprobados y que muchos consideraron, bueno, llegó la hora de aprovechar la oportunidad para meter estos ítems. Ese proyecto de gasto lo dividieron en dos mitades básicamente. Una de un gasto en infraestructura básico, elemental, que cualquier gobierno en la historia de la humanidad ha implementado siempre. Básicamente reconstruir o reparar carreteras, construir nuevas represas, ese tipo de cosas elementales que todo país necesita. Y luego uno mucho más ambicioso, ese es de algo así como, y me disculpa que no les dé la cifra exacta, pero lo importante aquí es el aproximado, es como de $1.000 millones. Y luego un plan mucho más ambicioso que alcanza 3.500 billones de dólares. O sea, perdón, el primero es de $1 billón, casi $1 billón, y el otro es de no 1.000 millones, sino 1 billón, lo que en inglés llaman trillion. Y el otro es por 3,5 billones, es decir, lo que en inglés llaman trillion, 3,5 trillions, ¿ok? Y esto es lo curioso. En el Senado, donde hay que conseguir 60 votos de 100 para poder cerrar un debate y pasar a votar, el proyecto moderado ya tiene los 60 votos, o sea, ya fue aprobado por el Senado, porque lo aprobaron los 50 demócratas y consiguieron a 10 republicanos que votaran por él. Pero no ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Representantes, donde el ala más a la izquierda del partido es poderosa, es fuerte, es decir, las Alejandro Ocasio-Cortez, las Ilhan Omar, etc., no quieren aprobar ese plan porque temen que si lo apruebe, los demócratas en el Senado, en particular este par de demócratas que son Joe Manchin y Kyrsten Sinema, no van a querer aprobar el otro proyecto que ya la Cámara de Representantes aprobó. Es decir, los dos planes de gasto ha sido cada uno aprobado por únicamente una de las dos cámaras. El pequeño, el básico, el elemental, ya fue aprobado por el Senado, pero no por la Cámara de Representantes. Y el ambicioso y grande, que incluye guarderías, permisos pre y postnatales para las mujeres, incluso para los hombres, etcétera, todo ese tipo de cosas, subir el salario mínimo, todo, ese fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero no aprobado por el Senado. ¿Por qué no lo ha aprobado el Senado? Porque Joe Manchin y Kyrsten Sinema no les gusta el plan. Consideran que es un gasto exagerado, que eso va a implicar subir los impuestos. Y tiene sentido que ellos dos piensen así porque ellos son unas rarezas electorales. Ellos están representando a dos estados que uno era tradicionalmente muy republicano y solo ahorita ha comenzado a volverse demócrata, que es Arizona. Kyrsten Sinema, Joe Biden ganó Arizona, pero ningún presidente ganaba Arizona desde que la ganó Bill Clinton en 1996 y por una carambola. Pero nunca un demócrata ganaba Arizona desde los tiempos de Truman allá en los años 40. Entonces ese es un estado tradicionalmente conservador que se está volviendo todavía muy lentamente, todavía no de forma definitiva, se está volviendo liberal, sobre todo por el crecimiento en la zona de Phoenix, de la ciudad de Phoenix, ¿no? Y su suburbio. Y el otro, Joe Manchin, porque representa a un estado, West Virginia, que durante todo el siglo XX fue muy demócrata, pero que en el siglo XXI se está volviendo muy conservador. Entonces, vamos a ponerlo así, Kyrsten Sinema todavía es una rareza para lo que venía haciendo Arizona, mientras que Joe Manchin es una rareza para lo que está comenzando a hacer West Virginia. Es decir, ellos son candidatos que hace unos años no los hubiesen electo en el caso de Arizona y dentro de unos años no los van a elegir más en el caso de West Virginia. Entonces, claro, ellos están temiendo por su futuro político. Kyrsten Sinema teme que si ella sale como muy liberal a los ojos de un estado que todavía es moderado, la van a considerar una traidora y no la van a elegir más. Mientras que Joe Manchin considera o debe considerar que si él sale a votar por un plan muy liberal, su estado definitivamente va a decir, ya este hombre no nos representa, vamos a salir de él en la próxima elección. Entonces eso tiene frenado el plan ambicioso.
Pero por el otro lado, en la Cámara de Representantes, ¿cómo harían para pasar ese proyecto? Si solamente son 2 votos, pero si hacen falta todavía 10 más. Bueno, por la estrategia de la reconciliación del presupuesto, que es que las normas de filibusterismo que obligan a tener 60 votos para poder convocar cloture, que es lo que cierra el debate, tienen excepciones que son aquellas leyes referidas al presupuesto del año fiscal siguiente. Entonces ya está aprobado un proyecto, el moderado. El otro, ellos pretenderían entonces aprobarlo por el Budget Reconciliation, con lo cual solamente hacen falta 50 votos más el de la vicepresidenta. Pero este par de senadores de los que ya les he venido hablando no quieren seguir con eso. En la Cámara de Representantes pasa exactamente lo opuesto. El ala más izquierda del partido, que no quiere traicionar a sus votantes, porque ¿a quienes representan esta ala izquierda? Bueno, el norte de Manhattan, que es Alexandra Ocasio-Cortez, los suburbios de Minneapolis, en Minnesota, enclaves donde hay gente de mentalidad muy, lo que en inglés llaman liberal, que en Venezuela, en la jerga venezolana actual sería progres, ¿no? El área de la bahía de San Francisco, los alrededores de Hollywood en Los Ángeles, toda Manhattan, incluso podríamos decir toda la ciudad de Nueva York, con la excepción de Staten Island. El área de Boston, sobre todo alrededor de las grandes universidades. Ese tipo de cosas son el típico electorado juvenil progre. Son lo que en la América Latina actual llamamos progre. Bueno, esa gente que siente que los demócratas han sido demasiado tibios desde los tiempos de Clinton, que el último verdadero izquierda de vieja guardia fue Jimmy Carter, y que los Estados Unidos lo que necesita es un nuevo Roosevelt o un nuevo Lyndon Johnson, pues es ahora o nunca. Estas cosas hay que hacerlas, están retrasadas, se las debemos a la sociedad. Y si aprobamos el proyecto moderado, ya, listo, perdemos todo poder sobre este par de demócratas, y entonces nunca vamos a tener estas leyes porque bueno, se va a perder lo que en física se llama el momentum, es decir, lo que vendría siendo como el impulso, ¿no? El costo de oportunidad pasaría. O mejor dicho, la oportunidad pasaría. Entonces, bueno, eso tiene bloqueado al Congreso. Manchin tiene y Sinema tiene bloqueado el Senado, y la The Squad, Alexandra Ocasio-Cortez y compañía, tiene bloqueada a la Cámara de Representantes. Todo el peso está recayendo más sobre los senadores, porque al mismo tiempo hay presión para que se aproveche la oportunidad para eliminar el filibusterismo, o por lo menos modificarlo de modo que se reduzca su peso como herramienta política. Bloquea todo, que yo creo que sí es algo que hay que hacer ya, porque el filibusterismo no funcionaba de esta forma en su concepción original, y fue en los años 70 que se la modificó con unos resultados nefastos, de los cuales ya elaboré en aquel capítulo 52 de mayo, que si quieren les recomiendo que vuelvan a oír. Esa es una de las crisis que está afectando al gobierno actual, porque entonces está produciendo la imagen de estancamiento e ineficacia. Es decir, el gobierno está andando en automático. Joe Biden está gobernando por decreto, con lo que le dejó el presupuesto del año pasado aprobado por Trump, y sus promesas electorales no se cumplen. Cosa que es un poco, siempre es absurdo pretender que un presidente cumpla todas sus promesas electorales al mes de llegado, pero lamentablemente la opinión pública es así de superficial. Incluso a mí me pareció insólito como en Perú, cuando asumió finalmente el presidente, ahorita se me escapa el nombre, de extrema izquierda, que juró hace pocos meses el cargo, había gente que ya expresaba decepción 2 semanas después de haber jurado el cargo, porque no había cumplido su promesa. ¿Quién coño cumple sus promesas? O sea, así como si las cosas fueran simplemente encender una luz. O sea, la verdad es que parece que hay gente que es tonta, pero bueno, ¿no? Si alguien está pasando hambre, me imagino que querrá ver resultados inmediatos. Entonces, bueno, vamos a decir que hasta cierto punto la popularidad de Biden está disminuyendo drásticamente por culpa de esta impresión de estancamiento. De todas maneras, esos supuestos descensos de popularidad son muy relativos, están muy signados por la orientación política de las encuestadoras. Es decir, si uno promedia las encuestadoras que están sacando estos informes, te da que la disminución de la popularidad de Biden es más bien súper normal en cualquier presidente en su primer año de gobierno. Siempre pasa desde que se miden las popularidades de los gobiernos, desde Truman en los años 40. En el 48 fue que se comenzó a hacer ese tipo de tracking, de rastreo de la popularidad y apoyo a una gestión presidencial. Y todos prácticamente
han tenido esos bajones en los primeros 6 meses, en el primer año de gobierno, así que eso es normal. A Biden todavía le queda el año 2022, incluso podría hasta ser una mejor oportunidad, porque si se aprueba eso comenzando en los primeros 3 meses del año que viene, los demócratas pueden usar eso como bandera electoral para mantener el Congreso o incluso aumentar su control del mismo en las próximas elecciones. Y si no, pues entonces para los republicanos es como más fácil, porque los republicanos la estrategia ha sido desde principios de este siglo, o sea, desde que siempre que están en la oposición, así con Clinton y con Obama, siempre es simplemente bloquear, porque la fama de los demócratas depende siempre de legislaciones elaboradas cuyos efectos se sienten a mediano o largo plazo. Entonces, si tú se los bloqueas, los rayas, que es muy diferente al tipo de gestión que los republicanos venden cuando ellos llegan al poder, porque sus grandes promesas son bajar los impuestos, que eso es relativamente fácil y sencillo, entre comillas, y la otra es nombrar jueces conservadores, que eso es como algo muy nicho, que además es también relativamente fácil, porque además es algo que la opinión pública no está tan viendo. Eso es algo, como les decía, algo muy, muy nicho, muy de los sectores conservadores, los evangélicos, la Christian Right, etc. Entonces para ellos es como más fácil, ese oposicionismo le genera a ellos menos costo que a los demócratas. Entonces por ahí ellos saldrían ganando. Eso por una de las dos crisis. Al regreso de la pausa hablaré de la otra crisis, que es la que me tiene más angustiado y preocupado. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi, y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, esta parte es muchísimo más difícil para mí de elaborar, porque es algo bastante abstracto y de difícil aprehensión, con H intercalada, por su naturaleza relativamente subjetiva, por un lado, y por otro, que requiere, esto puede sonar petulante, me disculpan si así es, no es la intención, porque requiere cierto grado de conocimiento profundo de la política en general y de la forma en que ha derivado, o sea, la historia del sistema político de los Estados Unidos y de otros sistemas políticos vecinos o equivalentes. ¿Okay? Es decir, esto es una conversación que yo podría tener más con politólogos amigos que me consta que conozcan bien los Estados Unidos. Y es más difícil tener esto a manera de clase magistral, como lo estoy haciendo ahorita, en un podcast destinado al amplio público. Pero aún así voy a tratar de expresarlo. A ver, ¿por qué es lo difícil aquí? Porque bien, una cosa que, como yo les he dicho en el pasado, que a mí me motivó a estudiar los Estados Unidos en el remoto ahora, año 1998, que fue cuando yo inicié a querer entender por qué los Estados Unidos era como era y por qué era tan diferente a nosotros. Una de las cosas, y aquí está la particularidad, ¿okay? Una de las cosas que uno termina aprendiendo es que entre las características que diferencian a los Estados Unidos como sistema político, que permiten entender su longeva estabilidad y continuidad envidiables,
está una característica que usualmente nosotros los latinos, los latinoamericanos, y en particular nosotros los venezolanos, la hemos oído comentar muchísimo, sobre todo como algo muy malo, y que es la explicación de por qué nosotros los latinoamericanos, y en particular nosotros los venezolanos, somos un desastre y nuestros sistemas políticos dan pena y son tristes. Es decir, que una cosa que nosotros asociamos como parte de nuestros males, resulta que hasta cierto punto es una de las claves de la grandeza del sistema político de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Fíjense que, ya lo voy a elaborar, pero les comento que no es primera vez que eso pasa. Les pongo un ejemplo mucho más local y de menos impacto. Yo recuerdo cuando yo estudiaba cine en el año 2002-3, a principios de 2002-3, leí un artículo del País Semanal, que era la revista dominical que publicaba el diario El País, o publica, me imagino que sigue saliendo en España. Aquí llegaba a Venezuela, mi papá la compraba todos los fines de semana, creo que se los he comentado en otro capítulo. Y recuerdo un largo dossier sobre Los Simpson, la serie de televisión americana creada por Matt Groening. Y una de las cosas que me impactó era, primero, que fue la primera vez que yo conocí que las series se escribían por un cuarto de escritores. Es decir, el creador no la escribe solo, él tiene una mesa a su disposición. Así se hacen hasta las telenovelas latinoamericanas, ojo. Pero yo no sabía eso, yo lo descubrí en aquel entonces, leyendo aquel artículo, ¿no? Entonces entrevistaban a los escritores y todos, la pregunta siempre incluía ¿cómo llegaron ahí? Entonces ellos decían, bueno, porque yo conocí a fulanito en la universidad y él me recomendó, porque él consiguió el trabajo y él le preguntaron, ¿conoces a alguien bueno? Y me recomendó a mí. Y todos los escritores y los dibujantes decían, bueno, porque yo conocí a alguien que me recomendó. Y mi primer impacto fue, oye, esto usualmente en Venezuela es como mal visto, porque están dando a entender que solamente entraste por contactos, no por méritos. Lo que yo no entendía en esa época era que justamente lo que es por contacto es la recomendación, pero tú luego tienes que tener efectivamente los méritos. Pero cuando tú no lo elaboras, eso suele ser mencionado en Venezuela como un mal. No, fulanito consiguió el cargo solamente porque conoce gente. Bueno, pero resulta que en Hollywood todos los cargos de Hollywood son igual. Tú entras es por recomendación, porque alguien vio lo que tú haces y te recomienda. Es decir, eso que aquí es normalmente esgrimido como uno de nuestros males, resulta que es lo normal en un país como ese, y además es la clave de su éxito. Bueno, volviendo a la política, pasa algo parecido. ¿Qué es eso que nosotros usualmente vemos aquí como un mal y que resulta que allá es visto como un bien? Y aquí voy. Espero poder explicarme lo suficientemente bien para no seguir elaborando esto y hacer este capítulo corto. ¿Qué es lo malo para nosotros que para ellos es bueno? Bueno, que en Estados Unidos hay un cumplimiento de la ley que podemos de entrada considerar como envidiable. Lo cierto es que en Venezuela en más de una época ha tenido también unos niveles de cumplimiento y apego a la ley que son envidiables, y no pocas veces. Así que eso no es lo único que nos diferencia, ¿okay? Quizás allá la diferencia está en la continuidad, y nosotros hemos tenido periodos de interrupción donde pasa a dominar la arbitrariedad y la autocracia, pero eso es harina de otro costal, ¿bien? Ahora bien, ¿qué es lo diferente? Bueno, resulta que en Estados Unidos, cuando alguien que ocupa un cargo de elección popular lo hace mal, ya sea porque corrompe el cargo o se vale del mismo para beneficiarse política o económicamente, es decir, cuando incurre en peculado y simple y franca corrupción, o incluso cuando hace desmanes políticos que atentan contra la estabilidad misma del sistema. Eso ha pasado en los Estados Unidos prácticamente desde la fundación misma de la República. Incluso un vicepresidente en funciones mató en un duelo al líder del partido de oposición que venía de ser el secretario del Tesoro del gobierno anterior. Estoy hablando de
el vicepresidente Burr, que era el vicepresidente de Thomas Jefferson, que mató a Alexander Hamilton en un duelo en 1804, siendo él el vicepresidente de los Estados Unidos. O sea, eso es el escándalo político. No solo desde los criterios actuales. En su momento, eso llevó a las manos a la cabeza a todo el mundo, empezando por el presidente Jefferson, ver a su propio vicepresidente en un duelo de pistolas con el líder de la oposición, que como ya había muerto Washington y John Adams nunca cayó bien, entonces era Alexander Hamilton, que no podía acceder a la presidencia porque no era nacido en el país. Todos los que han visto el musical sabrán que Hamilton nació en las islas del Caribe. Pues bien, es decir, ha habido escándalos políticos de la fundación misma del país y no es primera vez. Pero usualmente, cuando las dinámicas electorales lograban sacar del cargo al político, cualquier presión se terminaba y por lo general no pasaban a manos judiciales y se dejaba morir el cargo en el olvido. O sea, el escándalo en el olvido, y estas personas languidecían, ya sea rayadas o simplemente pasaban a la actividad privada, donde posiblemente seguían haciendo desmanes, pero ya no afectaban al sistema político. Pues bien, eso, que aunque parezca mentira, es una gran muestra de sabiduría política en los Estados Unidos y ha sido clave para la sobrevivencia del sistema. Es decir, no perseguir a tus enemigos políticos al punto de hacerlos sentir acorralados y que estos, en un ejercicio de desesperación, fuercen el sistema de tal forma que terminen produciendo una reacción en contra muy virulenta, dañando las bases mismas del sistema. Voy a ponerlo en un ejemplo concreto de al día de hoy a qué me estoy refiriendo. Como ustedes bien saben, si tienen tiempo oyéndome, la presidencia de Donald Trump, desde el punto de vista político, fue un desastre. Porque posiblemente una de las presidencias más escandalosas, y el epítome de los escándalos en la segunda mitad del siglo XX había sido Nixon, pero Nixon es un niño de pecho al lado de los escándalos de Donald Trump. A nivel administrativo es diferente, porque bueno, la economía creció, etcétera. Entonces ya ahí hacer un juicio de valor es más difícil, porque hasta qué punto las cosas pueden ser atribuibles al presidente y a su accionar, eso es discutible. Hay que hacer una serie de análisis estadísticos para determinar correlación, y además correlación no es causación. Entonces eso ya se mete en un campo exclusivamente científico de la ciencia política, sobre todo la dura, que no viene aquí a cuento, ¿okay? Pero desde el punto de vista político, es decir, de las crispaciones y las tensiones, la presidencia de Trump galvanizó los malestares, sembró desconfianza en las reglas del sistema, su comportamiento inmaduro, por ejemplo, no ir a la toma de posesión de su sucesor, como han hecho todos los presidentes en los Estados Unidos, lo cual es una de las cosas admirables que siempre se destacan, las pacíficas transiciones de poder de un presidente a otro, incluso cuando son de partidos de oposición en momentos de alta crispación política. Eso siempre se destacaba. Bueno, Trump no ha hecho eso, y Trump ha estado, incluso dado que ya no tiene la plataforma de las redes sociales, incluso ha seguido activo políticamente. Los expresidentes en los Estados Unidos, así salieran derrotados de forma muy humillante, por lo general pasaban a la vía privada o se ponían a dirigir fundaciones, etcétera. Pues Trump no. Trump está activo, sigue sembrando dudas en el sistema, sigue insistiendo en que él ganó las elecciones. Él ha insistido con eso desde el 15. Él siempre ha dicho que él iba a perder por fraude. Es decir, él no ha parado de mentir acerca del sano funcionamiento del sistema político de los Estados Unidos, y un gentío le está creyendo, al punto de que para ellos los malos son todos los que no le crean a Trump. Y ya son en unas proporciones enormes. Bueno, lo normal sería que las fuerzas políticas del país se valieran de los mecanismos legales, porque Trump, y si no Trump directamente, pues sí muchos de sus acólitos, seguidores y piezas claves del ajedrez político, han incurrido en una serie de delitos que son fácilmente no solo condenables en la palestra de la opinión pública, sino son motivos válidos para ir a juicio, y muchos de ellos son penados con cargos de prisión por varios años. Entonces eso es lo que dictarían las leyes. Pero no es primera vez en los Estados Unidos que pasan cosas así. Sin embargo, el sistema político lo que hacía era, una vez que alguien salía del cargo, lo dejaban languidecer hasta que moría, y el sistema sanaba y no seguían presionando. Pero ahorita,
donde además cualquier opinión política se repercute en las redes sociales, lo cual les genera mucho más resonancia que lo que podía hacerse hace 30 o 100 años, pues bueno, el sistema político no termina de sanar porque la herida está constantemente abierta. Es como cuando uno se hace una cortada en la lengua, ¿saben? Como la lengua es un ambiente muy húmedo, pues esos cortes, sobre todo debajo de la lengua, toman semanas en sanar, cuando si fuesen en la piel tomarían 1 o 2 días a lo sumo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, parece mentira. Eso que siempre decimos, oye, es que en América Latina nunca se enjuician los políticos, entonces la gente es corrupta y una vez la sacan del poder simplemente la dejan seguir con su vida, entonces no se castiga a los infractores, con lo cual se siembra la impunidad y se sigue cometiendo el mal. Bueno, eso que nosotros ponemos en el origen de muchos de los males latinoamericanos, eso mismo está en la clave de los éxitos del sistema político de los Estados Unidos. ¿Y cómo es posible entonces que ahora eso esté? O sea, primero, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que algo que es malo para nosotros sea bueno para otros? Eso no lo puedo elaborar aquí, es apenas una primera impresión. Esto requiere, pues, wow, muchas consideraciones de todo tipo, de psicología social, de economía, porque es un fenómeno multifactorial, ¿ok? Y admito que me supera. Es decir, o sea, lo reconozco y lo identifico, pero explicarlo del todo se me escapa un poco de las manos. Y además quiero terminar este capítulo ya. Pero por otro lado, ¿qué tendría que pasar entonces ahora para que ese fenómeno va a tener que cambiar? Es decir, va a tener que entonces pasarse a utilizar las herramientas de coerción con las que cuenta el Estado para que se calme la situación y la tensión política en los Estados Unidos, con lo cual va a transmitirse la imagen de que un bando está usando el poder político oficial del Estado para acallar al otro bando, con lo cual abres la puerta para que entonces, cuando se reviertan los papeles y sea el otro bando, el ahora aparentemente oprimido, el que acceda al poder, con lo que acceda al poder, entonces va a usar las mismas herramientas del Estado para perseguir al otro, que es el típico mal latinoamericano. También, porque aquí pasaba también eso. Entonces un bando cuando llegaba al poder usaba los mecanismos del Estado para perseguir al otro. Fíjense, como prueba de esto último, cuando uno, ya no tanto, porque ya ha pasado muchos años, pero en la primera década del chavismo, cuando uno leía o escuchaba los argumentos de muchos de los actores políticos del chavismo que habían sido ministros, ellos echaban cuentos de cuando ellos eran adolescentes en los años 60, entonces como ellos eran víctimas de la opresión del gobierno de Betancur y de Raúl León, y contaban anécdotas y cómo le podía decir uno que no era verdad si era su anécdota de vida contra mi escepticismo, yo que nací 15 o 20 años después que ellos. Entonces yo no podía combatir eso, pero ellos argumentaban cosas como que no, cuando el gobierno de Betancur llegaba y nos oprimía en el barrio, tú dices, de verdad, pero ¿qué le ibas a poder decir? Entonces para ellos, lo que ellos estaban haciendo ahora, que habían llegado al poder, era lo normal. Es decir, ahora vamos a rectificar los errores del pasado y vamos a perseguir a los verdaderos criminales, que eran aquellos que se habían valido de los mecanismos del poder para oprimir al pueblo y a la gente inocente, que happens to be nosotros, y así. Y ahora, ¿por qué esta gente se muestra de forma tan decidida a no abandonar el poder, cueste lo que le cueste? Porque saben que si me estoy hablando del chavismo, saben que si llegan a salir del poder justificadamente y sin justificación, nos vamos a valer, o sea, o la oposición cuando sea gobierno y los que nos oponemos al chavismo, vamos a apoyar que se utilicen todos los mecanismos del Estado para perseguir a los criminales. Y lamentablemente van a caer justos con pecadores, que si son mucho menos los justos que los pecadores, ya eso es discusión de otro costal. O sea, otro tema de discusión, pues harina otro costal. Bueno, ¿qué pasará en los Estados Unidos? No sé. Es preocupante, me alarma. He visto en programas de opinión, incluso de comedia que yo sigo, que el tema se está hablando, que los tiene preocupados, y yo digo, bueno, no soy el único. Y si me alarma a mí que estoy aquí lejos, no me quiero imaginar a los que están allá. Y bueno, no queda más que esperar que las cosas sanen, que se tomen las decisiones correctas. No sé cuáles son. Es muy difícil la línea para distinguir si... por ejemplo, si los demócratas deben seguir en
las investigaciones sobre lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero y meter preso a quien haya que meter preso, o mejor dicho, enjuiciar a quien haya que enjuiciar y eventualmente meter preso a quien haya que meter preso, si un juicio justo así lo determina. Eso es un tema peliagudo, difícil y no tiene solución correcta, porque por un lado es cierto que si lo dejas pasar, transmites la señal de que la impunidad está garantizada y de que no importa cómo te comportes de mal, igual te lo vamos a perdonar, lo vamos a obviar. Pero por otro lado también es cierto que si los persigues vas a transmitir la idea de que, mira, estos desgraciados como ganaron, ahora se están valiendo de los mecanismos del poder, los formales y los informales, para perseguirnos como si fuésemos unos criminales, y con eso entonces se pintan como víctimas. Entonces es uno de esos casos en los que malo si lo haces y malo si no lo haces. Y no sabes cuál es la verdadera solución y la correcta. La política es muy difícil y la alta política de un país muy rico y diverso y muy importante para el mundo es muy, 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 muy difícil. Y no tiene solución. Pero bueno, esa es la situación que les quería plantear y ojalá les interese seguir oyendo sobre este tema, porque creo que voy a volver a él varias veces antes de fin de año. Y si no, bueno, siempre va a estar presente aquí en el podcast. Bien, eso ha sido todo por hoy. Oye, cuando yo pasé todo el día de hoy queriendo hablar de este tema, pero no estaba seguro si podía hablar de un tema que es de difícil elaboración y me imagino también de difícil comprensión, sobre todo para quienes no han estudiado este tema como lo puedo haber estudiado yo, que tampoco es que soy una luminaria, pero lo he estudiado más que la media de la población y de mis oyentes incluso. Pero todo el tiempo pensé que iba a estar hablando 10 minutos y el capítulo iba a terminar durando 12, 15 minutos y ya me pasé de media hora. Yo definitivamente no tengo remedio. Pero bueno, también fue porque le quise meter el tema del debate en el Congreso y la división al interior de los demócratas, que me pareció que era oportuno también hablar de eso en este capítulo. Ya yo hablé sobre las divisiones de demócratas y republicanos en los capítulos 58 y 59, que también les recomiendo que oigan como preámbulo o como acompañamiento de este capítulo de hoy. Dicho todo lo anterior, solo me queda recordarles que si quieren ser mecenas y ayudar a que este podcast siga, pues pueden patrocinarlo yendo a mi página en Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos, así como suena. Aquí está el link en la caja de diálogo. Y también pueden ayudar haciéndolo llegar este capítulo o cualquier otro a aquellas personas que creen que les pueda interesar o gustar. Y también pueden comentarme cosas o hacerme llegar sus opiniones a través de mis redes sociales, los que me tengan en WhatsApp, pues por WhatsApp, y si no por Twitter y por Facebook en @eco23, así como suena, SO23. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.